La investigación, en general, los investigadores buscan preguntarles cosas a las personas a quienes investigan. Es muy cierto lo que dicen Roberto Hernández Sampeire y sus colaboradores respecto a que el instrumento más utilizado para recolectar datos es el cuestionario, particularmente cuando hablamos del paradigma cuantitativo. En el paradigma cuantitativo, resulta usual que el cuestionario preferido sea el de preguntas cerradas, porque son más fáciles de codificar y analizar, y seguramente son más fáciles de contestar. La principal desventaja de las preguntas cerradas es que limita las respuestas, y con frecuencia ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. Tradicionalmente se habla de dos tipos de cuestionarios, los cerrados y los abiertos. El cuestionario cerrado preestablece las opciones de respuesta, es decir, que las preguntas están precodificadas. Los instrumentos clásicos para medir actitudes en el formato Likert o en las de diferencial semántico de Osgood también requiere que el investigador decida previamente los elementos a investigar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Sigüenza Salinas. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Huayna Mecameca. Somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Aquí vamos a hacer un ejemplo sobre el cuestionario cerrado que unos compañeros nos van a ayudar a hacer la aplicación. ¿Son? Ricardo Pérez Flores. Juan Bolívar Agustín Flores. Ok, nuestro tema del cuestionario es de la participación política y nuestro objetivo es conocer el nivel de participación de los ciudadanos en cuestiones políticas y sociales. Es el cuestionario cerrado, se lo pueden ver, es del formato escala Likert y se lo vamos a aplicar a Ricardo. Ricardo, ¿existe cultura política en México? Muy de acuerdo, ni desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo. En desacuerdo. En desacuerdo. 2. ¿Hay participación política en los mexicanos para influir en la toma de decisiones? Muy de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo. Ni de acuerdo ni de desacuerdo. 3. ¿La participación política de los ciudadanos ayuda a tener estabilidad en el sistema político? Muy de acuerdo, ni desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo. De acuerdo. La participación política ayuda a tener diálogo, consenso y legalidad entre el gobernante y los gobernados. Muy de acuerdo, ni desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo. Ni desacuerdo ni de acuerdo. 5. La ciudadanía quiere el progreso de las comunidades y sociedades, del cual depende de la participación política. Muy de acuerdo, ni desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo. Ni de acuerdo, ni desacuerdo, ni de acuerdo. 6. Las organizaciones voluntarias que surgen en las comunidades, ya sea en favor o en contra del gobierno, influyen en la toma de decisiones. De acuerdo. ¿De acuerdo? 7. Los movimientos, paros y huelgas es una forma de participación política. De acuerdo. Los partidos políticos promueven la participación política de los ciudadanos. Ni desacuerdo ni de acuerdo. Los gobiernos promueven la participación política a través de las políticas públicas. Desacuerdo. Y por último, ¿el voto es una forma de participar en la política? De acuerdo. Ok, esto ha sido la participación de Ricardo. Ahora vamos con Juan Bolívar. Juan Bolívar, bueno, ya sabes el objetivo. Bueno, la primera pregunta es: ¿existe cultura política en México? Muy de acuerdo, ni desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo. De acuerdo. De acuerdo. 2. ¿Hay participación política en los mexicanos para influir en la toma de decisiones? Muy de acuerdo, ni desacuerdo. En desacuerdo. En desacuerdo. 3. ¿La participación política de los ciudadanos ayuda a tener estabilidad en el sistema político?
Muy de acuerdo, muy desacuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo o muy desacuerdo. De acuerdo. De acuerdo. 4. La participación política ayuda a tener diálogo, consensos y legalidad entre el gobernante y los gobernados. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. 5. La ciudadanía quiere el progreso de las comunidades y sociedades, del cual depende de la participación política. De acuerdo. De acuerdo. 6. Las organizaciones voluntarias que surgen en las comunidades, ya sea en favor o en contra del gobierno, influyen en la toma de decisiones. Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. 7. Los movimientos, paros y huelgas es una forma de participación política. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Los partidos políticos promueven la participación política de los ciudadanos. Ni de acuerdo ni de desacuerdo. De acuerdo ni desacuerdo. El gobierno promueve la participación política a través de las políticas públicas. De acuerdo. 10. ¿El voto es una forma de participar en la política? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Este fue un ejemplo del cuestionario cerrado. Como hemos visto, el cuestionario cerrado no se integra a los postulados teóricos de la investigación cualitativa. De ahí que única opción para la investigación cualitativa mediante cuestionarios consiste en utilizar preguntas abiertas. La investigación cualitativa mediante cuestionarios abiertos se convierte en la alternativa a la limitante de este paradigma en cuanto al número de participantes con los que se investiga. Si revisamos estudios cualitativos, estos generalmente se reducen a un número limitado de participantes, desde la entrevista a profundidad con 1 o 2 personas hasta un centenar como máximo con los grupos focales, y en tales estudios siempre prevalece el contacto del investigador con los participantes. Naturalmente, si en una investigación cualitativa se busca ingresar a la subjetividad mediante cuestionarios, se requiere una muy cuidadosa y delicada planeación de estas y sus preguntas, sobre todo por la dificultad para el análisis de más de 10 preguntas abiertas. En este sentido, en primer lugar, el cuestionario tiene que elaborarse con mucha claridad del problema y las preguntas de la investigación en cuestión. En segundo término, se deberá diseñar las preguntas para que lleven a quien las responda a un proceso de reflexión propia y personal, que refleje su sentir ante el asunto investigado. Es muy importante incluir en la presentación del cuestionario una breve explicación de lo que se espera del encuestado, los propósitos del estudio, los beneficios que se puede acarrear y en algunas ocasiones garantizar el anonimato a la persona que responde. Nos encontramos en la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Buena Meca Meca. Vamos a aplicar un cuestionario abierto a los siguientes compañeros. Juan Bolívar Agustín Flores. Ricardo Pérez Flores. Muy bien. La problemática es identificar el por qué la gente no participa políticamente, y el objetivo es conocer las expectativas y experiencias de los ciudadanos en cuestiones de participación política. Comenzamos con Juan Bolívar. ¿Qué entiendes por cultura política? Conocimientos en general sobre todo lo que tiene que ver con política. Conocimientos en general. ¿Y qué entiende por democracia? La participación del pueblo y el gobierno. ¿Crees que existe la cultura política en México? Sí, en pequeña medida, pero sí. Creo que es imposible que las personas no conozcan algo de la política. ¿Por qué? En mayor o menor medida todos conocemos por lo menos a lo mejor quién está de presidente municipal en nuestro municipio o quiénes son los diputados en el Congreso. De alguna manera todos sabemos cómo van los partidos formándose, entonces en mayor o menor medida sí conocemos un poquito. ¿Participa políticamente? Sí, en organizaciones. ¿En dónde y por qué? Puedo participar en organizaciones de la escuela, es una organización política, en organizaciones civiles, creo que nada más, y deportes. ¿Y por qué participas políticamente?
Creo que es una buena manera de integrarte a pesar de la licenciatura que estamos estudiando. Creo que es esencial que tengamos que participar dentro de algún grupo como estos. Los movimientos, paros y huelgas, ¿es una forma de participación política? Sí, ¿Por qué? porque demuestras tu desacuerdo en algunos temas. Tal vez haya otras situaciones en las que puedes hacerlo más formal, pero creo que algunas se prestan para estas tan agresivas. Es mejor en estos casos. ¿Los procesos electorales son la única forma de participar en la vida política? No. También están que puedes ir a informarte desde cómo maneja el dinero el municipio, la rendición de cuentas de los diputados, de los senadores, de todas las dependencias de la administración pública. Todo eso es participar. ¿Cree que los partidos políticos promueven la participación política de los ciudadanos y por qué? No, porque solamente te llaman a la hora de votar. O sea, en época de campaña te dicen participa y vota por mí, y pasas esa etapa y ya no te siguen buscando como para preguntarte sobre qué te falta a tu municipio, los diputados, en el caso de diputados, o qué políticas públicas podemos implementar en el caso de los municipios, los que están a cargo del gobierno. ¿Qué es el voto? El voto es, retomando a lo mejor las clases del profe Rancho, es lo que dice una expresión de soberanía, es la forma en que expresamos cómo queremos que vaya dándose los cambios dentro del país. ¿Y votas? ¿Por qué? Sí, he participado en las últimas elecciones, participé. En las elecciones presidenciales participé. Y voté. En las elecciones municipales no voté. No le vi mucho caso en esa etapa, la verdad. Bueno, gracias, sería todo. A continuación vamos a pasar con el compañero Ricardo. Igualmente es el mismo proceso. ¿Qué entiendes por cultura política? Bueno, entiendo por cultura política aquella información que nosotros tenemos en cuestión totalitaria, porque entendemos que la política totalmente es la participación y es entender todo, ¿no? Entonces puede ser, yo lo considero que es el conocimiento, la información que tenemos en base a todo. ¿Y qué entiende por democracia? Democracia, pues yo creo que reuniendo un poco los aspectos de voto, participación, viene a ser como que esa integración que tiene la población, la ciudadanía, en base a su gobierno. ¿Cree que existe la cultura política en México? La veo muy limitada. La veo muy limitada en el aspecto de que ahora ya no es una participación que nosotros nazca de nosotros, sino simplemente participamos o conocemos nada más lo que nos interesa. En medida en las condiciones en las que estamos, nosotros universitarios tendemos a tener más participación, y en medida, pues, no sé, un campesino tiene esta reducida, entonces considero que no está muy limitado. ¿Participa políticamente? ¿En dónde y por qué? Políticamente sí, estoy participando en una asociación que se llama México Nuevo, soy secretario de organización. ¿Y por qué participas políticamente? ¿Por qué participo? En primera, por la capacidad o la oportunidad que nos ofrece la carrera de poder contribuir en estos aspectos para nuestra misma sociedad, y en lo personal lo hago por un interés que sea obtener algún cargo saliendo de la misma asociación. Los movimientos, paros y huelgas, ¿es una forma de participación política y por qué? Actualmente no se podría considerar, porque el mismo sistema nos ofrece las condiciones para permanecer o participar en esta forma. Por ejemplo, la ley estatal que nos permiten, que nos dan a entender esto, que nosotros no necesitamos huelgas, nosotros no necesitamos hacer esto porque estamos dentro de un Estado de Derecho, en el cual todos debemos, o toda nuestra participación debe ser en base a lo que está establecido. Si queremos nosotros participar, queremos expresar algo, debemos hacerlo todo legalmente. ¿Los procesos electorales son la única forma de participar en la vida política? No, realmente no. ¿Y por qué se podría decir? Bueno, está muy limitado la participación. ¿Cuál comentaste, perdón? ¿Los procesos electorales son la única forma de participar en la vida política?
No, bueno, yo considero que los procesos electorales no es la única forma. No solamente se limita en el aspecto de que tú vas y dejas tu voto, sino debes darle un continuo. Tú depositas tu soberanía en una persona, pero no solamente es decir tú te sientas ahí y ahí como te vayas, sino nosotros debemos de generar esa participación. Nosotros sabemos qué es lo que queremos. Aquellos que están arriba pues simplemente buscarán las mejores decisiones. ¿Crees que los partidos políticos promueven la participación política de los ciudadanos? Actualmente yo creo que no. Yo considero que los partidos políticos lo único que nos ofrecen es una identificación a algo. Nosotros vemos a los partidos políticos algo más arraigado en un sistema cultural. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, conocemos al PRI, un sistema, una participación muy tradicional. Aquellos que participan en el PRI pues, son los que buscamos algún cargo, alguna posición, son imposiciones familiares, son tradiciones. O por ejemplo PRD siempre es como que nos ofrece la idea de que algo diferente, entonces va más allá como que una identificación certain, nos hace sentir parte de la sociedad de algo. ¿Qué es el voto? El voto yo lo considero que es la expresión máxima de nuestro interés. Nosotros queremos algo y depositamos esa confianza, ese interés en alguien. ¿Y votas? A veces. ¿Por qué? Considero que debe ser importante nuestra participación. Nosotros entendemos que el votar significa y da una importancia a algo, el no votar pero realmente no significa nada. Nosotros al votar, ya sea por el mejor o por el más o menos, ya estamos participando culturalmente en política, estamos nosotros depositando soberanía, estamos pues promoviendo muchas de estas cuestiones. Al contrario, que si no votáramos, pues realmente dejamos que otros o se siga el mismo sistema o se cambie algo, y nosotros cómo poder participar en eso si no estamos dentro o no estamos contribuyendo en esas cuestiones. Bueno, pues esto sería todo y muchas gracias. A continuación vamos a proceder al análisis del cuestionario cerrado y del cuestionario abierto. Como habíamos puesto en nuestros objetivos, bueno, primeramente la problemática era identificar el por qué la gente no participa políticamente, y nuestro objetivo era conocer las expectativas y experiencias de los ciudadanos en cuestiones de participación política, en cuestión del cuestionario abierto y del cuestionario cerrado. Es por eso que entrevistamos a los dos compañeros, las dos mismas cuestionarios, el cerrado y el abierto, para ver qué les pareció o qué comparación le podemos dar a estos cuestionarios. A ver si nos podrían decir, por favor, qué les pareció el cuestionario cerrado y el cuestionario abierto. Ok, considero que el cuestionario cerrado limita mucho nuestras expectativas o lo que nosotros queremos comunicar. No se debe estar basado en su cuestionario en aspecto nada más de lo que ustedes quieran buscar. El cerrado yo creo que va encaminado mucho a eso. En el abierto se siente uno más cómodo de poder expresar realmente lo que uno siente. Entonces, pues, en lo personal me siento más cómodo en un cuestionario abierto. Y por ejemplo, en cuestión del ya sería el análisis que tendríamos que realizar al final, ¿tú te sentirías más cómodo trabajar con un cuestionario cerrado o con un cuestionario cualitativo? En cuestión ya de, por ejemplo, dar a conocer los resultados. Por ejemplo, en el cuestionario cerrado se utiliza la famosa escala Likert, ¿no? Y en el cuestionario abierto, pues ahí es un análisis más minucioso, porque tenemos que ir respuesta por respuesta que en este caso ustedes nos dieron. Pero tú en tu caso, ¿qué se te hace más factible? Por ejemplo, posteriormente en un trabajo que realizaras, ¿cuál se te haría más factible realizar? Para mí, entrevistado, me sería mucho más fácil el cuestionario abierto, pero como entrevistador sería mucho mejor el cerrado. Yo creo que el cuestionario, bueno, en este caso el cuestionario cerrado fue muy bien aplicado. Me ha tocado ver a lo mejor otros cuestionarios que las preguntas no están bien formuladas. Creo que cuando haces la pregunta tienes que ser neutral. Entonces, en este caso sí se dio, o sea, no dieron como que un sesgo para que se fuera hacia un lado, en cuanto a las respuestas fueron positivas o negativas. Fue un buen trabajo, creo que fue muy neutral la forma de aplicarlo. Es más rápido, es más fácil de
llegar a las conclusiones a la hora de realizar Pues todos los resultados. el cerrado. Sí, el cerrado. El abierto, como decía un compañero, siento que sí es muy cómodo y te da apertura a que des todos tus puntos de vista, tus opiniones, las experiencias que has tenido. Creo que para un estudio quanti, el cuestionario cerrado te sirve más. Y para un estudio quali, la entrevista abierta sirve muchísimo. El problema nada más es a la hora de elaborar las conclusiones, porque en el cuestionario abierto es difícil a veces interpretar lo que las personas quieren decir. No siempre puedes llegar a lo que la persona dijo. El tema de participación política, llegando a conclusiones, pensamos que la gente tiene cultura política en México, pero no la ejerce como tal. No tenemos participación política, siempre dicen que la política es lo mismo, que siempre son los mismos que llegan al cargo, que hay una élite política que siempre está en el poder. Nos quejamos de la mal distribución de los recursos de la administración pública, pero nosotros como ciudadanos no hacemos nada al respecto para mejorar la participación política dentro de México. Esto sería con la información que los compañeros que le hicimos las encuestas nos hicieron, que sí existe cultura política, pero no muchos la ejercen como tal y no participan en la política. Eso ha sido todo. Gracias. Bueno, estamos en la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAM Amecameca. Somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, cuarto semestre. Patria, ciencia y trabajo.